Estamos ya en la segunda parte de este informe. Con la salida de Edmundo González Urrutia de Venezuela hacia España, muchos venezolanos se quedaron desconcertados. Pero desde aquí les decimos que no se preocupen tanto por eso. ¿Por qué? Porque María Corina Machado está todavía al mando y Edmundo poco puede hacer desde España por el país. Si no, miremos el caso de Leopoldo López, quien se asiló en España y muy poco ha podido hacer desde el exterior. Igual que sucede con Juan Guaidó, quien se encuentra en los Estados Unidos, excepto porque ellos pueden hacer o pueden emitir algunos conceptos o dar declaraciones. De manera que la lucha hay que hacerla desde dentro de Venezuela. Empezamos entonces con las siguientes preguntas. ¿Quién fue el responsable o el artífice del golpe en las urnas contra Nicolás Maduro? Esta parte muy pocos analistas se han detenido a emitir análisis o a emitir alguna clase de respuesta. Entonces, ¿fue María Corina Machado o fue Edmundo González Urrutia? ¿Cómo crees que la oposición venezolana planeó defender con pruebas sus resultados electorales de 2024? Quédate entonces muy atento porque en este informe te vamos a contar lo que nadie está diciendo. Por eso te invitamos a quedarte con nosotros hasta el final de este informe para que puedas sacar tus propias conclusiones. Nuestro especial agradecimiento a Iván Gámez por tus continuas donaciones para el mantenimiento del canal y por tu importante apoyo a nuestra labor de investigación. A Iván le enviamos un caluroso saludo de parte de todo el equipo. No olviden que su apoyo y sus donaciones nos ayudan a mantenerlos oportunamente bien informados. Y muchas gracias de antemano a todos nuestros apreciados donantes. Bienvenidos una vez más al análisis de la geopolítica mundial. Bueno, pues a la medianoche del domingo 28 de julio de 2024, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, CNE, declaró el resultado sobre quién era el presidente electo, lo que no concordaba con los datos de la oposición. Las cifras de este organismo electoral otorgaron la presidencia a Nicolás Maduro. Menos de una hora después de tales declaraciones, la líder de la oposición, María Corina Machado, afirmó que no solo tenía diferentes resultados que proclamaban a Edmundo González Urrutia como ganador, sino que también tenía las pruebas para respaldarlos. La oposición venezolana acudió a estas elecciones presidenciales pese a jugar en terreno desigual, porque tenía una pequeña garantía. ¿Cuál era esa garantía? 90.000 testigos en 30.000 colegios electorales repartidos por todo el país. A partir del inicio de las votaciones, esos testigos colocaron toda su atención centrada en las mesas, pero sabiendo que podrían ser detenidos por militares y simpatizantes del gobierno, también por fuerzas de vigilancia y otros merodeadores. Pero lo más difícil era retener las actas que cada mesa les entregaba con los resultados. Fue una tarea titánica que contó con la participación de muchas unidades entre militares y policías del propio régimen. El dictador no sabía a qué se estaría enfrentando luego de cerradas las votaciones. Tenemos el 73% de las actas, aseguró María Corina Machado, quien también dijo que tenía las pruebas de la victoria de Edmundo González. Rápido y sin tardanza, Machado dijo el mismo domingo de las elecciones que tenía gran parte de las copias certificadas de las actas y que con ellas, como la diferencia era tan grande, podía asegurar que González Urrutia había triunfado sobre Maduro. Para el miércoles siguiente, el 80% de las actas ya estaba en poder de la oposición, después de que sus testigos las entregaran. Y escucha muy bien esto: muchos de los ciudadanos componentes del Plan República, el operativo militar encargado de asegurar el proceso por parte del oficialismo, las filtraran. Sí, muchas de estas personas del oficialismo filtraron esas actas. ¿Por qué?
porque de todas maneras no quieren que Nicolás Maduro siga gobernando. De entrada, el mundo pudo ver y verificar, además de contrastar con los propios registros del CNE, los informes consolidados de la oposición. La página donde la oposición publicó los consolidados había colapsado varias veces. Y algunas personas hablaban de ataques cibernéticos. Pero enseguida aparecía otro enlace que volvía a abrir la página, por lo que los informes continuaban allí. Y muy poco podía hacer, o tal vez nada, la dictadura de Nicolás Maduro. Mientras tanto, el CNE demoraba su respuesta a la solicitud de decenas de países que incluían a los mediadores de Brasil y de Colombia también, que pedían la publicación de los informes de la entidad electoral. Muchos aseguraban que esto podía terminar en un pleito de versiones, una guerra de papeles ante la sala judicial controlada por el chavismo. Maduro, argumentando que la coalición opositora estaba preparando su derrocamiento, acudió el miércoles de esa misma semana al Tribunal Supremo de Justicia, o TSJ, con el objetivo de que el organismo judicial se pronunciara y emitiera un fallo que esclareciera lo ocurrido el domingo anterior. Y no hacía falta decir lo que iba a concluir el TSJ, siendo un ente controlado por Nicolás Maduro. Obviamente se sabía que iban a declarar a Maduro como vencedor, pero sin pruebas. El dictador lo hizo solo para darle visos de legalidad al fraude electoral más grande de América Latina en varias décadas. La coalición de Edmundo González Urrutia y María Corina Machado instaló una página web donde se podía verificar quiénes votaron en la elección presidencial. Crearon un sistema de totalización paralela, utilizando las actas oficiales, según lo dijo Miriam Kornblit, experta electoral venezolana, quien se desempeñó como vicepresidenta del CNE en los años 90. Mostrar los resultados con las actas en la mano no fue algo que ocurrió por casualidad, sino que es el resultado de un proceso de años en el que la oposición desarrolló un conocimiento técnico y profundo, además de sofisticado del sistema. La respuesta de la oposición al anuncio del CNE, entonces, no fue improvisada. Y quizás sirva como factor de relevancia para entender la evolución política y técnica de una coalición heterogénea que ha sufrido serias rupturas durante todos estos años de dictadura, muchas de ellas relacionadas con la abstención electoral. Kornblit, esta mujer, afirma que cuando algunos venezolanos afirman tener el mejor sistema electoral del mundo, tal vez no estén tan lejos de la realidad. Sin embargo, yo difiero de esas apreciaciones. ¿Por qué? Porque en procesos anteriores la dictadura tenía el control sobre las actas mismas y también sobre los consolidados enviados electrónicamente, y de hecho podían torcer los resultados. Entonces, el detalle estuvo en que desde la Dirección General de la Campaña, en cabeza de María Corina Machado, se orquestó con genialidad el plan para que esas actas llegaran directamente a sus manos, a manos de María Corina Machado. Y obviamente de quienes tenían montado el sistema de conteo para que esa misma noche, luego de cerrados los comicios, la dirigente opositora pudiera decirle al mundo que el régimen estaba haciendo trampa. En los años 90, una alternativa a su sistema manual siguió un movimiento de renovación política liderado por Hugo Chávez. Renovación política, imagínense, ¿a dónde ha llevado a los venezolanos? Una nueva ley aprobada en 1997 promovió la automatización del voto, es decir, el voto electrónico. Chávez fue elegido en 1999 con un sistema que ya contaba con una identificación de electores a través de lectores ópticos y registros de votos a través de computadoras. Después de esto, nunca fue posible hasta ahora probar un fraude electrónico con evidencia técnica en una elección presidencial. Pues Kornblit explica que si bien en los procesos anteriores se pudieron cometer fraudes recurrentes contra la voluntad de los electores durante una elección,
hasta ahora todavía no se sabe cómo lo hicieron. Y eso por una sencilla razón. Intervenir el sistema de totalización automática es casi imposible, dice esta mujer. Por lo tanto, el CNE es el único, o ha sido el único, que tiene acceso a esos datos que van desde máquinas de votación directo a las computadoras del organismo electoral. Y teniendo ellos mismos el control, sencillamente podían emitir cualquier informe que no reflejaba la realidad y por ende podían cometer el fraude. Nunca antes en una elección presidencial venezolana había sido tan cuestionada en relación con su conteo. Pero hay un dicho que dice que para todo siempre hay una primera vez. El 29 de julio todavía el CNE no había podido publicar las actas porque no encontraban cómo maquillarlas debido a que las actas estaban en poder de la oposición. Tremendo golazo que le hicieron a Maduro, ¿no es verdad? Al día siguiente de que el CNE anunciara que Maduro era el ganador como presidente, al no haber publicado los resultados detallados de las votaciones, el mismo CNE emitió un comunicado en el que aseguraban que el sistema de votaciones había sido hackeado. Por supuesto que todavía el debate se mantiene sobre si los resultados emitidos por el organismo electoral deben ser relevantes o no, dado que esta entidad también está controlada por la dictadura. Es decir, no importa lo que ellos digan, o no importa lo que haya pasado, ellos siempre van a asegurar que Maduro ganó. Pero con toda seguridad, esto le deja una lección a Nicolás Maduro y a su combo. Y es que la próxima vez, ojo con esto, las actas tendrán mayor control y mayor vigilancia que un camión de transporte de valores entre un banco y otro. La propia Machado, quien en su momento fuera una de las mayores exponentes de la teoría del fraude electrónico Made in Cuba en los últimos años, aportó su conocimiento del sistema a la bien calculada estrategia que fue incorporado al esquema que viene consolidándose desde hace varios años. La manera en la que se han publicado las actas, una por una, todas numéricamente verificables, es una construcción colectiva entre programadores, testigos y peritos que han reunido sus conocimientos justamente para terminar con la dictadura vía votos del electorado. Eugenio Martínez, que es un reconocido experto electoral venezolano, parece haber clonado las bases de datos del registro electoral, con todos los documentos de identidad de quienes tienen derecho a votar, que serían unos 22 millones de venezolanos. Además, este hombre diseñó una aplicación para cargar las actas en un servidor seguro, no solo para protegerlas, sino sobre todo para que éstas puedan ser luego verificadas en línea con el número de cédula de cualquier venezolano. Para ello, Martínez tuvo que tener acceso a las bases de datos de la registraduría, en la que también reposan los números de cédula de los fallecidos, lo que también significa que la dictadura no podía utilizar esos números de cédulas para hacerlos parecer votando en estas elecciones. Los muertos no votan. Hay un dato importante que debemos tener en cuenta, y es que de los venezolanos que han salido del país, muy pocos tuvieron acceso a votar y obviamente el 99.99% estaría a favor de votar por el cambio o por el candidato opositor, cosa que la dictadura quiso bloquear y lo consiguió. Muchos ciudadanos quienes debían votar en los consulados y embajadas no pudieron hacerlo, pues todas las embajadas y consulados estaban controlados por el dictador. Hay ingenieros informáticos en todo el mundo, hay venezolanos en todo el mundo ordenando las bases de datos, fortaleciendo el sistema, ingresando números y letras, dijo este ingeniero Martínez, y además agregó: siempre se dijo que el problema no era el sistema automatizado, sino que el problema era la gente que lo rodeaba, porque si trataban de manipularlo, sería muy obvio. Y bueno, eso fue lo que vimos esta vez. El sistema arroja dos actas, una física y otra electrónica, que van a una urna y a otro sistema encriptado.
La oposición logró ingresar el 80% de las actas físicas en ese sistema. Cuando el CNE anunció sus resultados el domingo, tal vez había un poco de decepción en el aire, lo cual es familiar para la oposición cuando Machado salió y dijo que habían ganado con pruebas. Esto obviamente reavivó la esperanza entre los venezolanos. Y eso dice Martínez, que tiene que ver con la labor de estos testigos que provienen de las bases partidistas y militantes y a quienes respaldaron esta labor, tal como detalló Machado, que fueron unos 600.000 ciudadanos quienes velaron por su seguridad. Es una organización de despliegue humano que tiene una década, por lo tanto, estaban listos, explicó Martínez. De tal manera que fue un trabajo de equipo coordinado, en gran parte por una líder opositora llamada María Corina Machado. Y por hoy hemos terminado nuestro informe. Nos quedamos a la espera de tus comentarios. Que Dios te bendiga y nos vemos en nuestro siguiente programa.